Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un pantalón bañador para niño como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podrás descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle. Luego, ayudándote de cinta adhesiva, une los folios y recorta por la talla seleccionada. Para recortar las piezas de patrón en la tela, primero vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La vamos a extender y, teniendo en cuenta la dirección de los dibujos y del hilo de la tela, vamos a doblar la tela por la mitad, como estáis viendo, con el derecho de la misma hacia adentro. Y vamos a colocar los patrones teniendo en cuenta, como ya os he comentado, la dirección de los dibujos. No queremos que nos salgan los dibujos hacia arriba una vez que pongamos o hagamos el pantalón. Vamos a colocar la parte trasera del patrón trasero y la parte delantera con suficiente margen por todo el contorno para luego dejarlo como margen de costura. Y lo vamos a alinear para que los dibujos nos salgan más o menos cuadrados tanto en la parte delantera como trasera. Los alfilereamos los papeles de patrones, como estáis viendo, a la tela, y para aprovechar el espacio hemos colocado el bolsillo justo en medio de estos patrones delantero y trasero. Vamos a marcar todo el contorno del papel con jabón de sastre y recortamos todas las piezas de patrón a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno, excepto para el bajo del pantalón, que le vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros para hacerle dobladillo. Lo mismo haremos con el bolsillo, que en la parte superior le vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros para poder hacerle un buen dobladillo. Vamos a comenzar a coser. Previamente vamos a hacer los bolsillos. Los vamos a colocar como estáis viendo, con los dos derechos de las telas hacia arriba, y luego los vamos a doblar por la parte superior haciéndole un dobladillo en esta parte y luego planchando, tomando como guía nuestra plantilla del bolsillo. Separamos los bolsillos para coserlos individualmente. Una vez que lo tenemos planchado va a ser mucho más fácil coserlo, y coseremos con un pespunte lineal o sencillo a 1 milímetro aproximadamente del borde de este dobladillo. Ya tendríamos toda la parte superior del bolsillo. Con la plantilla o ayudándonos de la plantilla que viene en el patrón, vamos a realizar la siguiente operación, y es colocar la plantilla como estáis viendo, con el derecho del bolsillo hacia abajo. Y vamos a ir planchando todos los bordes o laterales para que de esta manera nos queden exactamente iguales los dos bolsillos. Ya veis que nos queda el bolsillo perfecto. De esta manera tendremos los dos bolsillos iguales. Ahora vamos a ver dónde tenemos que colocarlo. Cogemos la parte trasera del pantalón y nos va a marcar como referencia el bajo del mismo. Colocamos el bolsillo a unos 10 centímetros aproximadamente de la parte superior y bien centrado en el patrón trasero. Colocaremos unos alfileres, como estáis viendo, pinchando ambas capas de tela en ambos vértices superiores del bolsillo. Le damos la vuelta y tenemos marcado, porque los alfileres han atravesado las dos capas de tela, en la capa contraria del patrón trasero, y colocamos otros alfileres, como estáis viendo, justo en el mismo punto donde tenemos los alfileres anteriores. Al separar ambas capas de tela, los alfileres se van a ir cada alfiler correspondiente con su pieza de patrón, y justo ya tenemos marcado para que vayan equidistantes en las dos partes traseras donde va a ir colocado cada bolsillo. Simplemente tendríamos que colocar los bolsillos en los vértices superiores donde indican los alfileres y ajustarlo bien con alfiler para luego coserlos. Rematando bien tanto al inicio del bolsillo como al final del mismo, vamos a coser como a 1 milímetro aproximadamente de todo el borde del dobladillo de nuestro bolsillo.
Y esto lo haremos para ambos traseros. Colocamos los traseros, las dos piezas como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y las vamos a unir por el centro realizando una costura por toda la curvatura que os indico. A 1 centímetro, centímetro y medio de todo el borde del patrón y con un pespunte lineal sencillo cosemos ambas piezas traseras por esta línea curvada. Y para terminar remallaremos todo el borde de la tela con una costura en zigzag. Ya tendríamos ambas partes traseras unidas por el centro. Con los delanteros vamos a hacer lo mismo. Con los derechos de las telas enfrentados vamos a coser con una costura lineal a 1 centímetro, centímetro y medio del borde de la tela por todo el centro del patrón, uniendo así ambos delanteros. Y remallaremos el borde de la tela con una costura en zigzag. Colocamos el trasero del pantalón abierto como estáis viendo y en la parte delantera del mismo encima, haciéndolo coincidir tanto por la entrepierna como por los laterales con los derechos de ambas telas enfrentados. Y vamos a pasar a coser tanto la entrepierna como los costados o laterales de nuestro bañador. Para coser la entrepierna yo lo que hago para que no se me descuadre la costura que va central es hacer coincidir estas costuras centrales de delantero y trasero y voy a coser desde el centro hacia un lado y desde el centro hacia el otro. Luego remallaremos todo el borde con una costura en zigzag. Los costados o laterales del bañador los vamos a coser como estáis viendo con los derechos de las telas enfrentados y con una costura lineal a 1 centímetro, centímetro y medio del borde de la tela. Remallaremos los bordes de la tela con una costura en zigzag. Para hacer la cintura la vamos a hacer muy fácil, pero antes si vemos que está un poco descuadrado el patrón o que nos ha quedado una parte más larga que la otra, lo que vamos a hacer es rectificar tranquilamente cortando la parte sobrante. Para hacer la cintura vamos a hacerlo muy fácil. Primero vamos a doblar como 1 centímetro, centímetro y medio aproximadamente según el margen que hayamos dejado hacia el interior del bañador y lo vamos a planchar bien. Luego medimos el elástico que le vamos a poner y hacemos, volvemos a doblar sobre esa medida para que nuestro elástico nos quede bien colocado o dentro de este canal o de este dobladillo que estamos haciendo. Lo planchamos bien para ayudarnos y vamos a coser a 1 milímetro o unos milímetros del borde de este dobladillo. Al inicio o al final tenemos que dejar un hueco para meter el elástico, así que tenemos que tener en cuenta esto para coser todo el contorno. Nuestro elástico tiene que caber en la cintura o dentro de la cintura. El dobladillo de las piernas también lo haremos muy sencillo. Un dobladillo finito de 1 centímetro aproximadamente. Primero doblamos 1 centímetro, planchamos y luego volvemos a doblar 1 centímetro y planchamos. Y así lo vamos a hacer para ambas piernas y coseremos todo el contorno de ambas piernas. Con la medida del contorno de cintura del niño vamos a cortar el elástico que irá en la cintura. Si no tenéis una medida de referencia os dejaré una tabla en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Para un año, por ejemplo, se puede cortar unos 44 o 46 centímetros aproximadamente, depende de lo gordito o lo delgado que esté el niño. Ayudándonos con un imperdible, una horquilla o algo que nos pueda ayudar a pasar el elástico por la cintura, vamos a introducir el elástico por el hueco que habíamos dejado en la costura de la cintura y lo vamos a ir pasando por toda la cintura. Nos aseguramos que el elástico está bien colocado, es decir, del derecho por todos los lados, y vamos a coser ambos extremos del elástico como estáis viendo, con puntadas o con remates para que no se nos suelten o cueste mucho soltarse.
Una vez lo hemos cosido los extremos, lo vamos a introducir en la cintura del elástico. Vamos a ir tirando y ajustando bien para que el elástico quede totalmente metido en la cintura y además nos quede el rizo bien repartido por toda la cintura. Y vamos a realizar una costura justo en el centro de la cintura, como estáis viendo. Quitamos el pie de máquina para que nos entre todo lo que es el contorno de la cintura del bañador y vamos a realizar con un pespunte lineal sencillo una costura paralela a la cintura o al borde de la cintura en el centro, digamos que es en el centro de este elástico que acabamos de introducir. Estiramos bien la cintura y vamos cosiendo para que el rizo se reparta por todos lados de igual manera. Y una vez que hemos terminado, vamos a cerrar el hueco que habíamos dejado para introducir el elástico con un pespunte lineal. Y ya tendríamos nuestro bañador terminado. Los patrones, la tela y más fotos del resultado los tenéis en la caja de descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal lleno de tutoriales.